Queremos hacer seguimiento a este ir y venir de presentación de recursos. Sí. Uno que están hablando, del mandato parlamentario, otro de la realización de elecciones. ¿Cuándo? ¿Cómo? Está el doctor Israel Quino con nosotros, constitucionalista, por favor. Estimada María René, buenas noches. Es así, hoy nos hemos enterado extraoficialmente sobre el rechazo de una acción de defensa y un recurso de nulidad y una admisión que hace sobre una inconstitucionalidad parcial. Inicialmente, María René, el recurso de nulidad ha sido rechazado, por tanto la ley está en plena vigencia, es decir, vamos a tener elecciones presidenciales este 2020 y no se ha observado el rol que jugó la senadora Eva Copa en su condición de presidenta del Senado, presidenta de la Asamblea Legislativa y por tanto vicepresidenta del país. El otro recurso, la acción de inconstitucionalidad respecto a la ley 421 también ha sido rechazado, es decir, vamos a ir a elecciones presidenciales sin que se modifiquen los escaños parlamentarios actualmente en vigencia. Lo único que está en debate aún, y se debe conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, está en el plazo de 90 días del artículo 2 de la ley 1297 respecto a que si vulnera o no vulnera el derecho a la vida y el derecho a la salud la disposición normativa respecto al plazo de 90 días. Esto todavía está en forma por analizarse de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que da pie, María René, a que en los siguientes días el Tribunal Supremo Electoral debe publicar, luego de haber aprobado mediante una resolución de sala plena, el nuevo calendario electoral para las elecciones presidenciales de esta gestión, donde señalará el día específico en el que los bolivianos acudimos a las urnas. ¿Qué pasa? Porque acabo de leer el número de contagios, estamos sobre los 7.000 y estamos cerca a los 8.000. Esto puede cambiar independientemente del tiempo que asuman en el Tribunal Constitucional para dar un fallo al respecto. ¿A qué me voy? A que la pandemia puede adquirir dimensiones y características tan impensables que resultaría como muy avesado definir un curso para las elecciones. ¿No puede acaso una emergencia sanitaria generar alguna reflexión más allá de un fallo habitual sobre un tema a tratar por parte del Tribunal Constitucional? Así es, María René. El razonamiento que asuma el Tribunal Constitucional Plurinacional va a estar en virtud a los reportes que solicite a las autoridades nacionales de salud en nuestro país y las recomendaciones de los organismos internacionales, porque la demanda, el recurso, la acción de inconstitucionalidad presentada ante esta instancia, lo único que dispone en virtud a la constitucionalidad o no son 90 días. ¿Cuáles pueden ser los argumentos del Tribunal Constitucional? Precisamente esa imposibilidad material, ¿no?, producto del efecto de la curva de contagios respecto al coronavirus en Bolivia. Sin embargo, María René, las autoridades políticas nacionales y además subnacionales, con la flexibilidad de las medidas restrictivas en toda Bolivia y aperturándonos a las cuarentenas dinámicas en algunas regiones del país, nos están diciendo que debamos vivir con el coronavirus, hay que convivir con el coronavirus. Entonces, el razonamiento del Tribunal Constitucional también estará en virtud a lo que las autoridades políticas ya están dando pie. Es decir, si podemos reiniciar trabajo, si podemos reiniciar actividades económicas, si podemos realizar en este tiempo de COVID-19 las actividades del comercio informal de manera abierta y flexible, ¿por qué no ir a las elecciones presidenciales? Entonces, adviértase que las decisiones de las cuarentenas dinámicas también pueden ser consideradas por el Tribunal Constitucional para dar pie a las elecciones presidenciales. Ahora, estamos bajo la rigidez de algún tiempo para que haya este pronunciamiento. ¿Hay un plazo para que el Tribunal Constitucional se pronuncie? ¿Cuándo? Así es. Inicialmente, tras que se notifique a la presidenta de la Asamblea, la senadora Eva Copa, imagino entre mañana o pasado, se va a notificar y le está otorgando 15 días el Tribunal Constitucional
para que responda, ¿no?, respecto a la alusión que hace la acción de inconstitucionalidad. Tras esos 15 días, según el Código Procesal Constitucional, aún se tienen 45 días, hasta 45 días para que el Tribunal Constitucional resuelva un fallo. Es decir, dentro de los siguientes 60 días podría pronunciar un fallo el Tribunal Constitucional que sería coincidente al día de las elecciones, el domingo 2 de agosto, con probabilidad. Sin embargo, seguramente van a cortar este tipo de plazos para que se conozca una resolución de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en virtud de esto, seguramente conoceremos qué determina. Sin embargo, lo que sí se va a conocer en los siguientes días, esta semana, María René, va a ser el nuevo calendario electoral, porque al estar vigente la ley, el Tribunal Supremo Electoral está obligado, jurídica, normativa y por las atribuciones que le otorga la Constitución, a resolver un calendario electoral. Esto es ineludible, es un mandato legal de la Constitución. Entonces, lo que sí vamos a conocer es el día de elecciones y el modo de votar, ¿no? El efecto del virus y de la pandemia también va a ser, y seguramente será el principio de imposibilidad material que considere el tribunal si es que hay o no hay elecciones. Va a depender mucho de ese informe de salud, pero si es que se considera que se pueden hacer todas las actividades en el país, trabajar, actividades de comercio, financieras, comerciales, laborales, seguramente el Tribunal Constitucional dirá que no existe impedimento mayor para que se celebren los comicios electorales. De allí la importancia de determinar cuarentenas rígidas y cuarentenas dinámicas. Qué complicado y qué delicado el asunto, porque también habrá gente que tomará la decisión de no ir y no exponerse en caso de que la curva esté ascendente o estemos en un momento muy delicado. Recordemos que según las proyecciones que han hecho algunas universidades internacionales, en el caso de Bolivia, a pesar de lo que dicen las autoridades sanitarias, la curva estaría en su punto más alto en la primera semana de agosto. Por supuesto, hay otras versiones que hablan de que la curva estaría más alta a mediados de julio, otras que hablan de las primeras semanas de julio. Es muy delicado este tema porque la pandemia tiene estas características. Usted hablaba del Tribunal Electoral que estaría en la obligación de presentar este cronograma electoral. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral con relación a la solicitud que ha hecho hoy el Procurador General del Estado, cuando le ha dicho que debiera constituirse en demandante, en querellante, en el caso del fraude electoral del 2019? María René, el rol constitucional de la Procuraduría General del Estado es la defensa legal de los intereses del Estado. El proceso penal que actualmente se encuentra en vigencia, en investigación, cuyos vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los nueve tribunales departamentales electorales se encuentran procesados. Quien investiga este hecho es el Ministerio Público, cuya función constitucional es la defensa de los intereses de la sociedad. Quienes defienden los intereses de la sociedad, Ministerio Público. Quienes defienden los intereses legales del Estado, Procuraduría. Entonces creo yo que se está tal vez malentendiendo el rol constitucional de las entidades. Si el Tribunal Supremo Electoral considera que puede ser parte en el proceso penal ya iniciado por el Ministerio Público, seguramente definirá alguna acción al respecto. Sin embargo, el titular de la persecución penal por un mandato legal del procedimiento penal de la Constitución es la Fiscalía, no así la Procuraduría. Entonces, extraña ver un pronunciamiento de esa magnitud. Sin embargo, la decisión la tomarán los vocales los vocales del Tribunal Electoral, que hoy tienen la obligación de la convocatoria al proceso eleccionario, porque está una ley en vigencia. No hacerlo les generaría, y hay que tomar atención en esto, no generan ese calendario electoral, sí les generaría un tipo de responsabilidad penal por incumplimiento de deberes. Entonces, eso hay que determinar en este momento. Hay plazos, sí, hay un mandato de la ley y la Constitución, y por otro lado, el efecto de la pandemia en el país, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional, al haberse pronunciado hoy con esas dos no admisiones y con la admisión a un recurso solamente por el plazo, no así por la ley está en plena vigencia. Entonces ya nos está diciendo que las elecciones presidenciales ya no están en la incertidumbre, deberán ser convocadas
este 2020, y tras que se celebre el proceso electoral, María René, cuando ya se tenga un gobierno legal y constitucionalmente elegido, una vez que se realice el acto de transmisión del mando presidencial, 2 días después se convocan a elecciones subnacionales, porque este 29 de mayo ya cumplirían también el mandato de 5 años, alcaldes, concejales, asambleístas departamentales y gobernadores. Pero bajo la normativa vigente se amplía su mandato. Sí, se prorroga excepcionalmente el mandato por esa declaración de constitucionalidad 01/2020, refrendada por la ley 1270, y en virtud de esto pueden ejercer tranquilamente el cargo, pero ahí tendrá que valorarse por un criterio de ética política, de responsabilidad en la función pública y el compromiso con el elector, porque los electores hemos elegido alcaldes y gobernadores en todo el país por 5 años. Producto de la crisis política, ¿no? Se ha generado la sucesión presidencial, pero era una crisis nacional, de allí que se prorroga el mandato. No hubieron crisis locales, tanto en alcaldías o gobernaciones, entonces no habría una justificación, cuando menos del nivel de crisis política, para que se prorrogue el mandato. Un ejemplo claro y contundente que se dio en el seno de la Asamblea Legislativa es lo que la decisión de la ahora exdiputada, la licenciada Jimena Costa, que consideró que su mandato es de 5 años y para no prorrogarse decidió dar un paso al costado. Seguramente una línea similar deberán evaluar los alcaldes, concejales y gobernadores en todo el país, porque el elector los eligió solamente por 5 años. Bueno, hay muy poca gente que va a seguir el camino de Jimena Costas, claramente, pero ahí estamos. Doctor, un gusto conversar con usted, muchas gracias, muy clara su explicación, y eso le sirve a nuestra audiencia para entender mejor qué rumbo estamos tomando. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, María René, expresar una felicitación a todas las mamás de nuestro país por este 27 de mayo, en particular a mi mamá Panchita, feliz Día de la Madre. Muchas gracias, buenas noches, Dios bendiga sus hogares. Muchísimas gracias, doña Panchita, felicidades.